Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy, un espacio de opinión y un espacio a través del cual esperamos poder abordar temas de interés. En el programa de hoy abordaremos la interesante discusión acerca de lo que significa la comunicación estratégica en las organizaciones. Bienvenidos. Y nada mejor que tener en nuestro espacio semanal a una persona que por su larga trayectoria y su experiencia como comunicadora organizacional, comunicadora estratégica, ha tenido la gran oportunidad de direccionar asuntos corporativos y de comunicaciones de importantes empresas con reconocimiento nacional e internacional. Damos la bienvenida entonces a Julia Elvira Ulloa, quien a lo largo del programa nos va a acompañar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad de compartir esta experiencia. Bueno, y antes de aprovechar todos los conocimientos que la doctora Julia Elvira va a compartir con nosotros en el programa, yo los invito a que nos acompañen para que veamos una pequeña introducción acerca de nuestro tema central. La construcción de una identidad sólida con la realidad cambiante de una empresa, organización y territorio es clave para comunicar los atributos que la distinguen del resto. El comunicador de una empresa propende por definir o construir los activos intangibles y comunicarlos de manera efectiva a diversos públicos, colaboradores internos, accionistas, clientes, proveedores, medios de comunicación, empresas vinculadas, vecinos, actores de la comunidad, autoridades públicas y otros. Todo ello desde un enfoque de la sustentabilidad. La presencia en los medios de comunicación se afianza como uno de los mejores canales para la difusión de información y mensajes que refuercen el posicionamiento de una organización. Para llegar a los medios con mensajes claros y atractivos, es necesario un trabajo profesional en la definición de los mismos. Es por esto que es necesario realizar una planificación estratégica para la comunicación de las mismas, que incluya una mirada sostenible y su participación en los procesos de gestión de la empresa y el impacto de su accionar en las dimensiones económica, social y ambiental. El avance de la tecnología y de las nuevas redes sociales demanda el desarrollo de mensajes en nuevos formatos y con una mayor interactividad. Llegar a los públicos con contenidos que permitan comunicar los mensajes de una manera ágil, vanguardista y con un gran cuidado de la estética es el desafío que debe afrontar el comunicador de las empresas y organizaciones, quienes quieren adaptarse al contexto de cambio que predomina. Además de adoptar estándares regionales o globales de responsabilidad social empresarial, las organizaciones están expuestas a desafíos crecientes del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de la escasez del agua y de la energía fósil, a la polarización entre los más ricos y más pobres y a prácticas éticamente responsables en los espacios públicos. Pero también cuentan con nuevas oportunidades, entre ellas los negocios inclusivos locales e internacionales, los negocios ambientalmente y socialmente sustentables, las compras sustentables y la competencia basada en la ética y la transparencia. Es por esta razón que en los últimos años, distintas organizaciones han comprendido que para poder mejorar sus prácticas y posicionarse en el mundo competitivo global, deben lograr la articulación de sus actores con el mundo que los rodea, una tarea que se logra con una adecuada estrategia de comunicación. Bueno, doctora Julia Elvira, a mí me interesaría que para empezar pudiéramos abordar de qué estamos hablando cuando nos referimos a eso de comunicación estratégica. Gracias, Liliana. Bueno, pienso que lo más importante, el paso más grande que debemos dar es dejar de pensar en la actividad per se comunicacional e incursionar en lo que es el proceso de comunicación. Ahí hay una brecha grande y estamos tratando todos de cerrar. Algunas empresas, a menudo uno encuentra que en muchas organizaciones están provistas de oficinas de comunicación, comunicadores, pero se sigue en ocasiones haciendo la comunicación un poco más instrumental, más definida en términos de los productos. ¿Cómo trascender en términos ya del día a día, de la visión estratégica, una comunicación que esté precisamente alineada con los propósitos misionales de una organización, que sería más a eso que usted le llama pensar en el proceso y no reducirlo al producto? Es correcto. Cuando estamos hablando de comunicación organizacional, estamos releyendo y leyendo la organización en su plenitud, en su integralidad. Estamos entendiendo cuáles son esas metas, esos objetivos de negocio, esa misión, esa visión, esos atributos con los que a diario nosotros conversamos con nuestros grupos de interés. ¿Cómo nos alineamos nosotros en toda la organización para poder proyectarnos al mundo externo? Ese es un ejercicio
estratégico. Ese es un ejercicio que nos exige pensar de una manera distinta, dar el salto de la actividad, como comentaba, hacia el proceso. Nos exige también articularnos internamente en la organización, conocer el negocio dentro de la organización, en las diferentes áreas, en los distintos procesos, empezar a conversar adentro sobre lo que significa la comunicación y cómo la comunicación es una plataforma para el desarrollo de ese negocio. Si yo establezco misión, visión, objetivos, metas, matrices, etcétera, pero no las despliego, pero no las comparto, pero tampoco concerto eso con la organización, pues va a ser muy difícil proyectarlo. Y ahí está la deficiencia. La gran deficiencia está ahí. Entonces nos dedicamos a hacer actividades per se, acciones, programas que tienen principio y tienen final, pero no articulan el negocio en su totalidad. Entonces, en esa dinámica nos perdemos. Cuando nos articulamos al negocio desde su ADN, desde su cuerpo rector, cuando el cuerpo rector de esa organización está totalmente sincronizado, en términos de cuáles son esos mensajes que nosotros vamos a procesar. Las organizaciones están llenas de información y muy valiosa, pero no hay quien las procese, no hay quien las entregue, no hay quien las mida, quien mida ese retorno. Esa es la dinámica en la que nosotros como comunicadores estrategas estamos comprometidos. Bueno, antes de continuar con una inquietud que tengo en relación con cómo comprender precisamente la comunicación en el contexto de la empresa responsable o socialmente responsable, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Doctora Julia, usted mencionó una cosa muy interesante respecto a las empresas y esa noción de sostenibilidad. La comunicación juega un papel importante también en ese que es un propósito. Hoy por hoy todas o gran parte de las organizaciones se ven abocadas a pensarse cuál es la contribución social que está haciendo, cómo la comunicación juega, digamos, un papel importante dentro de ese propósito puntualmente de posicionar una organización en ese ámbito de que esa empresa sea vista, reconocida como una empresa socialmente responsable. Bueno, el papel es fundamental dado que nosotros gerenciamos los diálogos con nuestros grupos de interés. Y en esa dinámica de esa conversación y de ese diálogo, pues nos enfrentamos a las realidades en las que nosotros vivimos y en la que está inmersa toda la cadena de valor de la organización en la cual pertenecemos. Entonces, esa mirada nos permite ser conscientes de cuál es esa necesidad que tiene ese entorno inmediato y no inmediato, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad que hoy vive nuestro país? ¿Cuál es la necesidad que vive nuestro país en términos de hambre, de nutrición, de falta de energía, de depredación, etcétera? Porque son asuntos que impactan directamente el negocio. Porque si a futuro ese es el panorama, pues no hay negocios exitosos en sociedades fracasadas. Así es de que la gran responsabilidad de nosotros como comunicadores es saber leer eso, saber traducirlo y saber llevarlo a la organización para poder la organización entender en qué medida nosotros podemos intervenir para transformar. Comunicadores que gestionen sin transformación no son comunicadores, somos activistas comunicacionales que en muchas ocasiones se hacen las cosas bien, pero que no aportan a la cadena de valor. Como no aportan a la cadena de valor, entonces tú oyes en muchas oportunidades el departamento de comunicaciones lo cerraron. Es lo primero que el reportan. Departamento de comunicaciones le quitaron presupuesto. Entonces yo también lo haría en la perspectiva de un gerente general, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el retorno
que esta gestión de comunicación le está entregando a la organización. Somos de verdad articuladores de ese negocio en términos de que dé los aportes económicos, que dé los aportes sociales, que dé los aportes ambientales. Somos capaces de leer esa articulación y esos retornos entre lo social y lo económico, lo ambiental y lo social, lo ambiental y lo económico también y lo social. Bueno, si somos capaces de hacer esa lectura, si somos capaces de gestionar y gerenciar esa articulación, creo que estamos desarrollando y aportando un valor agregado a las organizaciones. De lo contrario, no. Esa perspectiva cambia cuando hablamos de empresas, por ejemplo, de carácter nacional o multinacional, porque una de las cosas que uno se pregunta es qué pasa con la comunicación de una organización que no solamente mira el contexto de este país, sino que por su carácter de ser una empresa multinacional, que a veces no hablamos de un producto sino de una marca y que se ve, digamos, influenciada por un conjunto de variables que pueden ser diferenciadas de un país a otro. ¿Cómo entender esa noción de la comunicación estratégica cuando hablamos en un contexto, por ejemplo, de organizaciones multinacionales? Bueno, hoy hablamos de organizaciones que son poderosas, que son admiradas en el mundo y nos preguntamos por qué. Es porque están alineadas, es porque sus cuerpos, sus organismos están alineados en su ADN, saben para dónde van, saben qué son, saben qué quieren. Nadie ama lo que no conoce. Parte de la pertenencia que tú tienes a una organización es conocer qué hace de esa organización, primero por ti, segundo por el entorno inmediato y tercero por la gran transformación que genera a través de su ejercicio en el mundo entero, si estamos hablando de organismos multilaterales. Y si estamos hablando en el ámbito nacional, creo que yo he sido hoy testigo de una gran inquietud de las compañías nacionales, de algunas compañías nacionales, donde ya esta mirada se está planteando, donde ya internamente ese organismo se está preguntando cómo hacer que ese proceso de comunicación tenga un cambio y cómo puede dinamizar mucho mejor esa organización, cómo puede demostrar también a sus grupos de interés que está haciendo la tarea y que le está haciendo bien, porque en la mayoría de los casos la está haciendo muy bien y tenemos compañías nacionales con crecimientos también muy importantes, pero cómo se lo estamos mostrando a nuestro país, cómo se lo estamos mostrando a nuestra región, cómo se lo estamos mostrando a nuestro consumidor. No hay otra forma que a través de la conversación, a través del diálogo, las redes sociales, todos estos medios a los que hoy nos enfrentamos. Lo malo no es no estar allí, lo importante es cómo estar allí, con qué mensaje estamos allí, cómo procesamos esa información para entregarla, cómo escuchamos al entorno y cómo traducimos eso con referencia a la cadena de valor de nuestra organización. A propósito de este tema de las redes sociales, nuestro equipo estuvo preguntándole a la gente qué considera con respecto a que su empresa esté o no en las redes sociales, así que veamos un poco qué piensa la gente en la calle. La importancia de las redes sociales para las empresas consiste, a mi modo de ver, en que acerca el servicio al público y lo hace en general objeto de todos los estratos sociales, ya que pues en pleno siglo XXI la tecnología se ha acercado más al pueblo. Es importante que las empresas tengan participación en los medios porque a través de estos y a través de las redes sociales pueden generar una publicidad gratuita para llegar a través de un amplio mercadeo y a muchas personas. La presencia de las empresas en las redes sociales es muy importante porque les permite tener un acceso más personal e interactivo con los diferentes usuarios y los clientes. Porque es una forma más fácil de ampliar el mercado y de tener un contacto más cerca con el cliente. Yo creo que es importante la presencia de las empresas en las redes sociales porque es un medio de difusión masiva donde todo el mundo se va a enterar de lo que ofrece cada empresa. Pues Twitter y el Facebook son una fuente de esparcimiento masivo de información, entonces yo creo que por eso es muy importante. Para mí es importante porque le da la publicidad que necesita la empresa de una manera gratuita. La importancia de la empresa en las redes sociales es para que el cliente tenga un canal
más favorable para poderse comunicar con estas, para poder tener una venta exitosa y poder tener una relación estable entre cliente y empresa. Bueno, doctora Julia, uno ve aquí que la gente de todas maneras sigue con una noción un poco, en ocasiones muy instrumental del uso de las redes, por ejemplo, ¿no? ¿Usted qué piensa de la opinión del común de la gente? Hoy la interconectividad es una realidad. Hoy lo que está pasando en Rusia ya nosotros lo sabemos aquí. Entonces hay que aprovechar esa gran oportunidad que hoy tenemos de la información y de la comunicación, y más vale hacernos la pregunta: ¿cómo estamos gerenciando la información al interior de la organización? ¿Cómo la estamos procesando y cómo la estamos entregando? ¿Para qué? Para que todo el entorno que está girando alrededor de nosotros también. Y si somos una empresa admirada, pues con mayor razón, porque los ojos de todos están encima de nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo lo estamos comunicando? Ahí está el reto. El reto no está en generar información sobre las redes sociales. No, ¿qué clase de información? ¿Cómo generamos contenidos de valor agregado para la comunidad? ¿Esos mensajes están aportando o no están aportando? ¿Nuestra respuesta ante un Twitter aporta o genera más disfuncionalidad de la información organizacional? Entonces, en ese ejercicio es que nosotros tenemos una inmensa responsabilidad. Por eso nuestros estudiantes hoy tienen un reto muy grande. Tienen que formarse conociendo muy bien el entorno. Son conocedores hoy de los entornos políticos, sociales, económicos, organizacionales, o somos hacedores de piezas. Eso es duro. Pero es una realidad, ¿no? Pero es una realidad, porque generalmente uno puede encontrar que tienen las competencias para manejar el aparato, para manejar las herramientas que tienen, pero una gran dificultad es qué escribo, de qué cuento, cómo lo cuento, y cómo en esa precisamente facilidad que hay de estar interconectados, cómo yo retroalimento de lo que el que está afuera, que puede ser mi cliente, me retribuye, digamos, como una mirada a mi organización y a mi empresa. Esa es una gran responsabilidad, y esa es una responsabilidad social del comunicador. Bueno, pero ese es un tema que a mí me interesa que profundicemos un poquito, pero vamos a hacer un breve corte y ya regresamos. Hay una necesidad muy fuerte hoy de las organizaciones precisamente de esto de la responsabilidad social, y a veces no se entiende muy bien ese concepto, porque a menudo hay personas que, por ejemplo, dicen responsabilidad social es hacer acciones caritativas, ¿sí? Desde mi perspectiva eso no es responsabilidad social, porque usted no lo resuelve con una actividad que haga, es algo que debe ser misional, y ahí la comunicación tiene también, digamos, un papel importante en ese propósito. Fundamental. ¿Cómo funciona ya en términos de este profesional? Generalmente es el que está muy alineado con el área de recursos humanos, que está muy allí, pero también tiene que estar muy conectado con la parte financiera, con la parte estratégica de la empresa. ¿Cómo es ese engranaje ya en el día a día, por ejemplo, de una organización? Es que cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, estamos hablando de cómo una organización responde a su entorno desde su ejercicio propio. Entonces, en esa dinámica, yo me doy cuenta de cuál es mi entorno y qué características tiene mi entorno y qué clase de intervenciones debo hacer yo en ese entorno. Si estamos hablando del mundo entero, hoy 980 personas se mueren de hambre. En el mundo están en estado de hambruna. Si yo, desde mi cadena de valor de organización, me hago la pregunta, ¿cómo puedo contribuir a eso?
y yo establezco procesos de intervención donde coadyuve, no es que vaya a acabar, porque es imposible, no es verdad, pero sí doy mi grano de arena a esa gran problemática, empiezo a articular mi organización hacia una realidad. Y esa conciencia que genero en el interior de la organización, en la integralidad de la organización, porque esto es transversal, me genera una acción sobre esa intervención, alineada, que redunda en un retorno también para la organización. Apostarle hoy a la transformación de un mundo mejor para las generaciones futuras es apostarle a la caja de las organizaciones. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, esa dinámica cambió profundamente, ha cambiado desde la filantropía, después hemos ido avanzando, hoy hablamos de valor compartido, hoy hablamos de que ayudamos al mejoramiento de las comunidades, pero también desarrollando el negocio, ¿sí? En esa danza que es lo que nos hace sostenibles a largo plazo. Yo pienso que el papel del comunicador allí es de una inmensa responsabilidad. Yo no me podría llamar comunicadora social si yo no trabajara en pro de las grandes necesidades que nos aquejan hoy. Sería imposible llamarse uno un comunicador social, ¿verdad? Sí. ¿Qué papel cree usted que en esta búsqueda de un perfil como el que usted menciona tienen las universidades que están formando profesionales precisamente en este campo? Pues yo pienso que una gran responsabilidad, y lo he comentado en distintas universidades, es la conciencia de ese profesional del país donde vive. ¿Cómo es su país? ¿Cómo es el país al que él se va a enfrentar una vez que salga de la universidad? ¿Y cuál es su reto desde su gestión en la organización? Porque como tú bien decías, no es de caridad. Yo con pintar escuelas o con dar una limosna o un regalo, yo no hago nada. Pero ¿qué puede hacer mi organización? Y yo como parte de esa organización en transformar ese entorno, en saber que esa intervención que vamos a hacer contribuye a un mejoramiento. Allí ese es el gran reto y esa es la responsabilidad que tenemos en el ejercicio diario de nuestro quehacer. Nos hace coherentes con el objetivo que tenemos de vida también. Es un objetivo de vida. Bueno, pues realmente es muy pues satisfactorio que usted tenga sobre todo una visión tan interesante con respecto al papel de un profesional de la comunicación en las organizaciones y la forma de comprender que fundamentalmente es un estratega. A menudo se preguntan, bueno, ¿qué es el comunicador? No es el que hace el boletín, la revista, digamos los medios, sino es fundamentalmente un estratega. Y propendemos porque esas herramientas cumplan una función estratégica dentro de la organización. Ahí sí esa herramienta tiene un valor fundamental. De lo contrario, esas herramientas no contribuyen a nada en el negocio. Bueno, pues con esta última intervención le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en el espacio de hoy. Esperamos pues que podamos continuar, ojalá con la presencia suya en otro tipo de espacio, doctora Julia. Por supuesto y muchas gracias. Bueno, y pues a ustedes esperamos vernos en una próxima emisión del programa Cali Hoy, pero antes quiero contarles que la Santiago continúa con todos sus procesos de mejoramiento de la calidad y hoy la Santiago es innovadora en los procesos de gestión documental. La Universidad Santiago de Cali lleva a cabo un nuevo proyecto de gestión documental, un proceso de calidad, proyecto impulsado desde la Vicerrectoría y Registro y Control Académico para la digitalización y agilización de documentos, acogiéndose a la Ley de Archivo número 594 del 2000. El proyecto pretende mejorar el servicio que se ofrece al usuario interno y externo. Con esto, Registro y Control Académico certifica la información que tiene en su custodia a toda la comunidad universitaria.
Los usuarios podrán solicitar certificados de notas, estudio o copia de documentos que reposan en archivo en cuestión de segundos gracias al acceso rápido al que tendrá el usuario. La USC es la única universidad privada en el Valle implementando este proceso. La firma Digites, que ejecutará el proyecto, cuenta con 25 años de experiencia en el campo. El proyecto tiene como objetivo intervenir archivos desde el año de 1958 hasta el año 2013 en un tiempo récord que empezó el 13 de enero hasta el 30 de abril del presente año, digitalizando alrededor de 1.700.000 documentos. El vicerrector Arturo Arenas destacó las ventajas de esta implementación, como la de mejorar la productividad en el ejercicio de las actividades y servicios hacia nuestros usuarios, la gestión y el control efectivo de la información, el uso racional de los recursos, productividad y rápido acceso a la misma dentro de la organización y su posterior distribución, sin necesidad de trasladar los documentos.